¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Un placer saludarlos a todos ustedes. Pues ya estamos listos y dispuestos para compartir la palabra del Señor. Y bueno, hemos estado compartiendo una serie de mensajes que le hemos titulado a esta serie ¿Cómo formar familias sólidas? Es decir, pastor, ¿cómo le hago para que mi familia esté bien fuerte en las cosas de Dios? Yo quiero que mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, toda mi familia esté sólida, fuerte en las cosas de Dios, en el conocimiento de nuestro Dios. Entonces, para esto es esta serie de 10 temas. Este es el número 3 de esta serie y le hemos titulado a este tema La presencia de Dios en mi familia. ¿Cómo le hacemos para que la presencia de Dios esté en mi casa? Es decir, yo quiero que las personas que me visiten a nuestra casa sientan la presencia de Dios. ¿Cómo hacerle para que mis hijos anden apasionados por la Biblia, por las cosas de Dios y toda la familia, ¿no? Entonces, para esto, en este tercer tema, vamos a ver una familia que aparece en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo número 4, versículo número 15. Yo voy a resumir, voy a condensar este tema, porque bien ustedes pueden leer desde el capítulo 2, capítulo 3 y 4 del primer libro de Samuel, pero yo lo voy a condensar, capítulo 4, versículo 15 en adelante. Dice de esta manera, se los voy a leer, dice así, primera de Samuel 4:15, dice, era ya Elí de edad de 98 años. Elí era un sacerdote, padre de familia, tenía hijos, tenía esposa, tenía nueras, tenía nietos. Y dice aquí que era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver, estaba casi ciego, ya no veía. En el versículo 16 dice, dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla. O sea que vino un hombre a darle noticias al sacerdote de lo que estaba aconteciendo en la guerra, en la batalla, porque estaban peleando los filisteos, acérrimos rivales de Israel, el pueblo de Dios. Tenían pelea, tenían guerra, y este hombre escapa para escapa y llega y le da noticias al sacerdote del pueblo, al sacerdote de Dios. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo, o sea, le preguntó, ¿qué ha acontecido, hijo mío? O sea, cuéntame, ¿cómo va la guerra? ¿Cómo va la batalla? Y el mensajero respondió diciendo, en el versículo 17, Israel huyó delante de los filisteos. Es decir, los echaron en corrida, ¿verdad? Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Capítulos anteriores, usted va a encontrar que 30,000 hombres murieron del pueblo de Dios, del ejército de Dios, Israel. Gran mortandad en el pueblo. Y luego le da otra noticia. Dice, también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. También los mataron a tus hijos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Imagínate, 30,000 hombres murieron del ejército de Israel, sangre por todas partes, huyeron corriendo, los 2 hijos del sacerdote mueren y se roban el arca del pacto donde estaban los 10 mandamientos de Dios, las tablas de la ley. Entonces, toda esta es la noticia que le está dando aquel hombre al sacerdote Elí, al jefe de familia. Y dice aquí, y tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos y el arca de Dios ha sido tomada. Versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, o sea, cuando le dio esa noticia, el sacerdote Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado. Aquí lo dice, ¿verdad? Que se va hacia atrás, se desnuca. Y también dice que había juzgado, o sea, dirigido, había dado consejo, había juzgado, eso quiere decir que había juzgado al pueblo de Israel 40 años. Había sido sacerdote 40 años. Él era el que daba los consejos, él hablaba con Dios y luego le daba al pueblo lo que Dios decía. Lo que el pueblo pedía, iba con Dios y se lo ponía. Era un mediador en el Antiguo Testamento, este sacerdote. Entonces dice que había juzgado 40 años a Israel. 19. Y su nuera, la mujer
de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, también escuchó, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muertos tanto el suegro como su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y en ese momento, en el tiempo que moría, le sobrevinieron sus dolores de repente, dice, versículo 20, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por enterada. Y antes de morir, dice en el 21, y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. La palabra Icabod quiere decir: ha sido traspasada la gloria de Dios, o se ha ido la presencia de Dios, se ha esfumado. Entonces, bueno, encontramos toda esta historia acerca de esta familia sacerdotal, de esta familia que servía a Dios. Y bueno, como les vuelvo a repetir, el tema se titula La presencia de Dios en mi familia. Entonces, encontramos esta situación aquí. Al final de cuentas, la señora, esta mamá, le pone el nombre Icabod al niño. Un significado muy grande. La presencia de Dios se ha ido. Ahora, quiero explicar qué fue lo que pasa. Los filisteos se llevan el arca de Dios. ¿Qué es el arca del pacto? ¿Qué es el arca de Dios? Bueno, era un mueble, como un cajón, más o menos. Un cajón de estas dimensiones, más o menos, donde ahí se guardaban los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ese le conocían como el arca del pacto. Arriba de esa tapadera había unos querubines que se encontraban frente a frente, con las alas también de frente, y todo esto, y esa representaba la presencia de Dios, el arca del pacto. De hecho, cuando ellos se ponían a orar, cuando se ponían a hablar con Dios, como la familia sacerdotal de Elí, Ofni, Finés y todos ellos, entonces se manifestaba la gloria de Dios, una luz que bajaba de arriba del cielo y se manifestaba en esa arca. Le llamaban la Shekinah. Eso es un término hebreo conocido, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Ese mueble, esa arca, ¿verdad? Les daba motivación al pueblo, pues para orar, para alabar, para pedir, pero sobre todo para la guerra contra sus enemigos. Así es que cuando se la llevan, ellos dicen: la presencia de Dios, la gloria de Dios ha sido quitada. Icabod. Eso es lo que está pasando. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa? Dios ha prometido estar con nosotros, con la familia. Dios ha prometido protegernos, guardarnos, que mi matrimonio va a funcionar. Yo me he acercado a Dios, he querido leer la Biblia, intento orar, le echo ganas, voy a la iglesia. ¿Qué está pasando? Porque estamos pasando una situación económica difícil. ¿Qué es lo que pasa con la salud? Pueden ser varias causas. Pero ¿qué es lo que pasa con esta familia? ¿Por qué si es una familia sacerdotal? ¿Por qué si es una familia entregada a Dios? ¿Por qué si están clamando y pidiendo, son vencidos en la batalla contra los filisteos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué sucede esto? Se muere el sacerdote, se mueren los hijos, se muere la nuera y hay gran mortandad por todo el pueblo, sangre y dolor por donde quiera. Bueno, de esto se trata este tema, que nosotros podamos entender qué pasa cuando la gloria de Dios se va, o qué es lo que provoca que la presencia de Dios se aleje. Para esto vamos a comentar algo acerca de los hijos del sacerdote Elí, llamados Ofni y Finés. Ellos ya eran casados, eran personas adultas, no sé, no dice la Biblia, si 35 años, 40, no lo sé, pero eran personas que ya estaban casadas. Vimos a la esposa, la nuera de Elí, esposa de Finés. Pero vamos a hablar acerca de Ofni y Finés, estos hijos del sacerdote. Según Primera de Samuel, capítulo 2, versículo número 12, dice que estos muchachos, aunque eran hijos del sacerdote, aunque eran hijos de un gran líder, ellos no conocían a Dios. Es decir, que solamente acompañaban a su papá a los sacrificios,
a las oraciones, a las lecturas de la Biblia, solamente por costumbre, por religión, pero ellos no estudiaban la Biblia, ellos no les gustaban las cosas de Dios, solamente lo vivían como una religión, solamente lo vivían como una tradición. Para ellos el arca del pacto era como un amuleto, simplemente eso era lo que hacían, no conocían a Dios. Y esto sucede muchas veces en las iglesias cristianas, hermanos. Muchas veces nosotros como padres podemos ser exitosos como grandes maestros, predicadores, o simplemente cristianos, servidores, echándole ganas, y nos olvidamos de nuestros hijos, hermanos, de nuestras hijas, y no ponemos atención que ellos no están leyendo la Biblia, no están llevando estudios de la Biblia. Nos conformamos con que nos sigan y van de malas nuestros hijos. De alguna manera tienen una religión. De alguna manera nuestros hijos no tienen temor de Dios, porque estos muchachos omnifines, ellos deshonraban a su papá, eran groseros con su papá, no valía la palabra del sacerdote, no valía nada. Ahorita lo voy a mencionar más adelante donde dice, eran groseros, ellos no tenían temor de Dios, eran malos, eran perversos, y Dios ya le había dicho a Elí, ten cuidado con tus hijos, ten cuidado. Ellos vivían una religión simplemente. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 13 al 17, ahí dice que ellos menospreciaban las ofrendas que Dios había ordenado. Ustedes han de recordar que en el Antiguo Testamento, para el perdón de los pecados de una persona o de una familia, ¿qué era lo que hacía en el Antiguo Testamento las personas para remisión de los pecados? Tomaban el mejor corderito de su manada, de su majada, y entonces lo degollaban, lo desangraban, lo arreglaban, lo limpiaban, lo cocían, ¿verdad? Lo hervían y después lo ponían en un altar, lo asaban. Todo ese era un proceso de adoración que a Dios le gustaba, que Dios había ordenado en el Antiguo Testamento para perdón de los pecados. Un altar de piedra, leña, todo esto. Pero estos muchachos menospreciaban ese sacrificio, ese esfuerzo que los israelitas hacían para honrar y adorar a Jehová, a Dios. ¿Qué era lo que hacían? Antes de hacer el sacrificio se acercaban y decían, este es tu borrego, este es tu cordero, dámelo, mátalo, pero yo voy a agarrar la parte que a mí me conviene para comérmela, me lo voy a llevar a la casa y tú ahí te quedas. Y ellos decían, no, espérame, tenemos que hacer todo el proceso de adoración, del sacrificio para Jehová. No. Y se ponían difíciles y pesados, eran groseros, agresivos con el pueblo. Y entonces menospreciaban las ofrendas de Dios, menospreciaban lo que tenía que hacerse en la adoración al Señor. Así es, muchas veces se menosprecia la iglesia, muchas veces como familias, como personas, como nuestros hijos, podemos menospreciar, está aburrida la iglesia, es que la alabanza no me gusta, es que es mucho rato, es que es poco rato, están con el celular en plena reunión ahorita con el pretexto de que ahí traemos la Biblia, pero pueden estar chateando, pueden estar platicando, deshonrando la presencia de Dios, no poniéndole atención a lo que Dios ha ordenado como el día del Señor, el día que nos gozamos en la resurrección de Cristo. Entonces, esto era lo que pasaba con estos muchachos. Aparte de esto, aparte de no conocer a Dios y de menospreciar las ofrendas de Dios, ellos tenían sexualidad, sexo ilícito. Todos sabemos que el sexo fue creado como un regalo, fue hecho para el ser humano. Es un regalo, pero dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio es pecado, fuera de la ley de Dios es pecado. Dentro de las leyes de Dios, la sexualidad es una gran bendición para todos los matrimonios. Pero estos muchachos, aparte de ser casados, que ya tenían su esposa, ellos tenían relaciones sexuales con otras mujeres del mismo pueblo. Fíjense lo que dice Primera de Samuel 2:22, dice de esta manera. Pero el sacerdote Elí, dice ahí, pero Elí era muy viejo, lo vuelvo a repetir, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. O sea que el sacerdote escuchaba, pues ya no veía, pero sí escuchaba de la fama que ellos tenían. Dice, escuchaba de sus hijos que hacían con todo el pueblo, eran los cabecillas del pueblo, eran los líderes ahí que guiaban a la gente. Y cómo dormían, dice ahí, con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínense. Terminaba la reunión, ellos allá comiendo en su cuarto, en su casa, terminaba la reunión y saliendo
se iban a fornicar, se iban a acostar con las mujeres. ¿Qué era lo que pasaba? Había otras culturas, otras religiones, otros pueblos que tenían sus sexualidades, que se los ofrecían a sus deidades, a sus dioses, a sus diosas, y eso era a dioses paganos. Pues toda esa cultura y esa creencia se mezcló con los hijos de Elí, Ofni y Finés, y ellos hicieron lo mismo, esas prácticas. Saliendo de la iglesia se iban a fornicar. Imagínate que eso esté pasando en nuestras familias, que nuestros muchachos ya grandes, saliendo de la congregación, ellos ya están grandes, nuestras hijas, y saliendo se van a fornicar, se van al antro, se van a la diversión, se van a lo que Dios prohíbe. Eso es lo incorrecto, eso es lo que Dios está viendo mal. Y está sucediendo con estos muchachos. Tenían sexo ilícito. También no les importaba el testimonio, o sea, ni siquiera les perjudicaba, porque dice en el versículo 23 de Primera de Samuel capítulo 2, dice, y les dijo el papá Elí, ¿por qué hacéis cosas como estas, cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo, no solamente de una persona, de una familia, sino que de todo el pueblo, donde quiera se escuchaba, dice, vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena la fama que yo escucho de ustedes, pues hacen pecar a todo el pueblo de Jehová. Imagínate. Muchas personas pueden decir, pues si lo hacen los cristianos, ya viste el hijo del pastor, del líder, del cristiano, de la familia fulana, dicen que son cristianos. Ve, ellos mismos se van a los antros, se van al bar, ellos andan tomando la cerveza, también fuman marihuana. Y si ellos son cristianos, yo creo que no hay ningún problema. Ellos conocen la Biblia. Muchas personas o se pueden acercar a Dios por nuestro buen testimonio, o se pueden alejar por nuestro mal testimonio. Los podemos hacer pecar por nuestro mal testimonio, o los podemos guiar a la santidad por nuestro buen testimonio. Entonces a estos muchachos no les importaba el testimonio. Les decía el propio papá, ustedes andan mal. El problema de este papá, y aquí voy a tomar yo ahora, voy a analizar, vamos a checar la conducta del sacerdote Elí. Porque el sacerdote parece como que los está corrigiendo cuando les dice, no, hijos míos, lo que hacen no está bien, lo que yo escucho de todo el pueblo. Pareciera que sí los corrige, pero no. Ahorita lo voy a mencionar. Ya mencioné de los hijos Ofni y Finés, ahora vamos a ver el sacerdote. El sacerdote Eli y su función, su papel como papá, como autoridad para con sus hijos, no la ejercía. Era flojo en lo que Dios le había puesto. Vuelvo a repetir, era una persona muy buena para guiar la oración, la lectura, su ministerio como sacerdote. Tú puedes ser un gran arquitecto, doctor, ingeniero, albañil, mecánico, carpintero, jalatero. Tú puedes ser un gran hombre, una gran mujer que hace bien las cosas, pero si descuidamos a los hijos, no estamos haciendo bien la función que Dios nos ha mandado hacer. Muchas veces pensamos que porque es que estoy trabajando para darles lo mejor y que no les falte, está bien, pero es mejor también, más bien es bueno preocuparse cómo andan en las cosas de nuestros hijos. Así es que el sacerdote no ejercía su autoridad, era flojo en esta situación. La Biblia dice en Deuteronomio 6 al 7, Dios le dice a Moisés, mira Moisés, necesito que te grabes bien la Biblia, que la estudies. Y que la estudies, que esté bien guardada en tu corazón, en tu mente, en todo tu ser. ¿Para qué? Para que tú se la repitas a tus hijos, para que tú estés al pendiente de tus hijos. Moisés dice, ¿cuándo? ¿Cada qué? Cuando te levantes, antes de dormir, cuando vayas en el camino, que vayas a viajar, siempre que haya la oportunidad, habla de Cristo, habla de la Biblia, enseña a tus hijos. Muchas personas, muchos varones, muchos papás, padres de familia, mamá y papá, no ejercen la autoridad, no enseñan a sus hijos, porque ni ellos mismos estudian, no se disipulan, no quieren, no les gusta, son flojos. No hay tiempo para la célula, no hay tiempo para entregar discipulados, para ir a la escuela de líderes, de servidores. Y piensan que la iglesia es la que tiene que estar encargada de educar a los hijos. Es que no hay actividades para jóvenes, no hay algún congreso, no hay alguna motivación para mis hijas y mis hijos.
La Biblia dice en Deuteronomio 6, 6 al 7 que Dios le dice a Moisés, eres tú el responsable de lo que tienes que hacer para con tus hijos, no la iglesia. La iglesia solamente es un momento, lo que se comparte la palabra de Dios un domingo, y cuando de repente hay actividades, pero realmente los padres son los que tenemos que estar al pendiente de la educación de los hijos. Así es que Elí era flojo para con sus muchachos. Yo no sé en qué momento Omni y Finés se le desviaron, porque yo recuerdo y yo he visto cómo nuestras hijas y nuestros hijos, desde que están chiquitos, van creciendo, les encantan las cosas de Dios, que si cantan, que si participan, que si leen la lectura, que si hacen la oración por los alimentos. ¿Qué es lo que pasa? Más o menos a los 11, 12, 13 años, 14, empiezan a enfriarse, les empieza a dar flojera congregarse, no quieren leer, se empiezan a desviar con otras cosas, ¿verdad? Y nosotros a veces les damos esa libertad y cuando acordamos se enfrían. Y puede ser el comienzo de una vida como la de Omni y Finés. Tenemos que estar al pendiente. Es nuestra responsabilidad, no de la iglesia. Este hombre no los disciplinaba. Este hombre solo les decía que estaba mal. Es verdad, hermanos, que en ocasiones nosotros tenemos que tener un orden para enseñar e instruir a nuestros hijos. Hay que hablar con ellos. No hay que llegar y pegarles, no hay que llegar y ofenderles. No. Todo tiene un orden. Es platicar con ellos, es amarlos, abrazarlos, corregirlos en detalles, en acciones. Y también cuando es necesario subirle más la corrección y la disciplina, ahora no vas a salir o vas a hacer este trabajo extra. Es decir, vamos a estar disciplinando de diferentes formas. Hoy no vas a tener el celular y vas a lavar tu ropa en toda esta semana, pero siempre buscando la manera de hacerles ver que no está bien su mal proceder. No así Elí, no los disciplinaba, solamente les decía, yo escucho de su mal proceder. Y así vemos, o hay muchos padres de familia que le pueden decir al hijo, ay hijo, ándale, es que no seas así, no te portes, o sea, fríos, débiles. Hay ocasiones que hay que ser así, pero en el momento que tenemos que ser enérgicos es poner la cara fuerte, dura y decir, ¿sabes qué, hijo? Esto es en serio. Hija, lo que te estoy diciendo no está bien. ¿A qué horas llegaste? Y muchos muchachos se ponen al tú por tú con los papás. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Y a qué? Y el papá, no, bueno, nomás te preguntaba. No, tienes que poner, no, aquí tú no tienes que gritar, tú no tienes que mandar. ¿Por qué estás viendo esas cosas? Esas cosas son incorrectas. No es bueno que andes con ciertos muchachos porque te están induciendo. Y entonces ahí hay que poner la disciplina. Acuérdense, entonces disciplina es hablar, corregir, instruir, abrazar, besar, amarlos, pero también ponerles esas tareas conforme a su edad. Ciertos castigos para que aprendan la disciplina. Este hombre, Elí, los tenía muy apapachados. Los tenía muy apapachados. Hasta el grado de que ya viejos, ya grandes, casados, todavía los tenía ahí bien consentidos. Porque dice la Biblia en primer libro de Samuel 2:29. Dice, Dios le está diciendo a Elí, le dice, ¿por qué has pisado mis sacrificios y mis ofrendas? O sea, ¿por qué estos muchachos no obedecen como yo les dije que llevaran la adoración del cordero, del altar y todo eso? Dice, ¿por qué has hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has pisado y has honrado a tus hijos más que a mí? Aquí dice, les haces más caso que a mí, los tienes muy apapachados, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, ya hacen lo que se les da su gana. Dios le está diciendo realmente, les haces más caso que a mí, todo les consientes, no hablas de disciplina. En pocas palabras, eres muy liviano con ellos. Este hombre no los estorbaba. Los veía que iban camino a la perdición, que se iban a perder y no los estorbaba en su pecado. No hay cosa más vergonzosa ver que padres
les dan el permiso a los hijos, no los estorban, ¿verdad? Saben que su hija va a ir con el novio y va a tener relaciones sexuales, no les estorban, lo ven lo más normal, lo más natural. Ven que los hijos van al antro, al cotorreo, nomás no te tardes, ten cuidado, ¿verdad? Hasta prestan el carro y le pones gasolina y si te para el tránsito me hablas, pero lleguen temprano, por favor. O sea, hay padres que no estorban, ¿verdad? A los hijos y eso trae consecuencias. Elí pagó las consecuencias. Dios le advirtió muchas veces, le habló y le dijo, tus hijos andan mal, y nada más escuchaba, y era frío, ay, mi hijo, ay, mi hija, hasta ahí. Pero no ejercía disciplina. Murieron sus hijos. ¿Por qué? Porque olvidaron los principios básicos y bíblicos de la familia, como debe que ser guiada. Con razón, la gloria de Dios se alejó, hermanos. Con razón, la gloria del Señor se fue. Y Caboz, la presencia de Dios no está aquí. Eso que acabo de contar de esta familia, de este sacerdote y sus hijos, hace que la presencia de Dios se ahorille, se retire. No que se vaya totalmente, porque el Espíritu Santo de Dios siempre está ahí. Pero sí se entristece. Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Se pone triste, se orilla. Y nosotros pues realmente hacemos que la gloria de Dios se aleje. Ahora, quiero comentarles acerca de que somos una familia sacerdotal. Hemos hablado acerca de una familia en el Antiguo Testamento. Eso era en el Antiguo Testamento. Unos cuantos podían ser sacerdotes de la familia de Leví y todo esto. Hay una gran historia acerca de todo esto, pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahora en el Nuevo Testamento, si usted me dice, bueno, eso era antes. No, ahora todas las familias que creen en Cristo, que han entregado su vida al Señor, todo varón, todo líder, hombre, mujer, somos ahora una familia sacerdotal. Por ejemplo, si tú dices, pero yo no tengo esposo, pero si tú eres cristiana, tú eres el sacerdote de tu familia y tienes que guiar a tus hijos. Si tú dices, no tengo esposa, soy papá soltero, soy madre soltera, podemos guiar a nuestros hijos como sacerdotes, juntos o cada uno dependiendo. O por ejemplo, si dices, es que mis papás no son cristianos, bueno, como hijos puedes tomar ese control. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Primera de Pedro 2:9, se los voy a leer. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Se los estoy leyendo en la Biblia en lenguaje sencillo, para que se entienda un poquito más. Dice, Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey. Fíjense nada más, ahora en el Nuevo Testamento todas las familias somos una familia sacerdotal. Y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas de Dios o las maravillas que Dios ha hecho. Dios quiere que tanto el pequeñito como la más grande, como papá y mamá, todos juntos sirvamos a Dios. Lo adoremos, leamos la Biblia, compartamos su mensaje de salvación, invitemos a la gente a conocer al Señor, vayamos a las células, nos discipulemos, que pongamos en acción nuestros dones y nuestros talentos. Eso es una familia sacerdotal. Si tú tienes la muchacha del medio, la más grande, tu hijo el mechico, que no quiere, vamos a orar, Señor, te pido que seamos una familia sacerdotal, que todos te podamos servir. ¿Cómo? Bueno, poniéndonos en tus manos y comprendiendo primeramente que eres tú el que nos ha escogido como sacerdotes, como familia sacerdotal. Es muy importante que podamos entender nosotros esta bendición de que somos una familia sacerdotal y que la presencia de Dios venga a nuestras familias. Ahora, si nosotros no ponemos atención a nuestros hijos desde pequeños, dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si nosotros no ponemos atención a nuestros hijos, a nuestras hijas y nos despistamos, se nos desvía.
Oh, pero es que ya están desviados, pastor. Bueno, a orar y a pedir a Dios que regresen al camino del Señor. ¿Por qué? Porque, miren, nosotros podemos, tenemos que poner acción, manos a la obra, porque tenemos fe, pero tenemos que poner acción. Porque si oramos y clamamos, intercedemos por tus hijos, pero no ponemos acción, manos a la obra, de nada sirve la oración. De nada sirve si estamos orando y seguimos dándoles, ¿verdad? Por su lado o que hagan lo que quieran. No, tenemos que hacer las cosas conforme lo diga la palabra de Dios. De nada sirve leer las promesas de la Biblia, que tú digas, es que yo me encontré en la Biblia un pasaje que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa seremos salvos. Eso es una gran bendición, leerlo y creerlo. Tanto orar como leerlo y creerlo. Pero si no hay acción, de nada va a servir. Si tú le pides consejo al pastor, a un líder, a un diácono, oyes, dime cómo le hago con mis hijos, y él te da un excelente consejo de la Biblia y te dice cómo le hagamos, o escuchas estos 10 temas de cómo formar familias sólidas, pero no hacemos nada, no ponemos manos a la obra, de nada va a servir. Por eso es importante acción y no solamente una emoción. Es importante también entender que no se trata de publicar en Facebook, ¿verdad? Di amén y tu familia será para Cristo. Y si tú mandas esta notificación a 10 contactos, a 20, tu familia en pocos días se entregará al Señor. No es así. Es acción conforme a la palabra del Señor. La mayoría, no todos, venimos de una religión tradicional, de una religión que nos enseñó mal. Pensábamos que por ofrecer un sacrificio de rodillas o por hacer letanías, repitiendo oraciones, Padres Nuestros, por eso Dios nos tenía que escuchar. Eso se llama fetichismo. Es como el que va a una barrida de huevo y pirul, piensa que porque lo van a barrer, que le van a hacer una limpia, por eso va a tener que cambiar su familia o le va a ir bien en el negocio. No es así. Por eso mucha gente busca esas cosas, porque no quieren que se metan en su propia vida. Dicen, a mí bárreme, límpiame, quítame la sal, la mala suerte y que me vaya bien. No te metas en mi vida si tengo un amante, si estoy robando en la empresa, si soy un violador, si soy un borracho. No te metas en mi vida, nomás quiero que me vaya bien. Así lo mismo, si oramos y leemos, pero no te metas en mi vida, Dios, es fetichismo. Caemos en un engaño. Dios dice, puedes orar, puedes leer la Biblia, puedes clamar, puedes publicar lo que quieras de mi palabra, pero hay que obedecer. Dice la Biblia en Santiago 1:22, dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Así es que nos podemos engañar, dice, a nosotros mismos. Ahora, 2 consejos para terminar. ¿Cómo le hago para tener la presencia de Dios en mi familia, pastor? 2 consejos. El primero, vamos a entender lo que es la presencia de Dios y la omnipresencia de Dios. Este es el primer consejo. Diferenciar, discernir, entender estas 2 grandes verdades. La omnipresencia de Dios y la presencia de Dios. Se los explico rapidito. La omnipresencia de Dios quiere decir que Dios está aquí, en México, en Japón, en Estados Unidos, ahí en tu casa, en tu auto. Dios está en todas partes porque Él es omnipresente. Él te acompaña cuando vas de compras, cuando vienes, cuando estás lavando tu ropa, cuando estás en el taller. Él ahí está porque está en todas partes. Él es omnipresente. No el diablo no está en todas partes, solamente Dios. Pero no porque Dios esté contigo, quiere decir que tú ya estás protegido. O quiere decir que la presencia de Dios esté contigo. No, porque Dios puede estar en la altura, en lo profundo, inclusive hasta en el infierno. Dios está en todas partes, Él no tiene límites. Pero no quiere decir que tú tengas comunión con Él. Te puedes engañar. La manera de tener la presencia de Dios es cuando nos metemos a su presencia.
Ahorita estoy en la omnipresencia platicando con ustedes, y Dios está en todas partes, pero cuando yo cierro los ojos, que llego a mi recámara, que tomo el momento, la decisión de hablar con Dios y digo, Padre, aquí estoy, Padre, en el nombre de Jesús, en ese momento me meto a la presencia de Dios y dejo la omnipresencia. Ojalá lo puedan discernir y entender este punto. ¿Por qué? Porque hay familias que ya no oran en la presencia de Dios. Hay familias que ya no hay tiempo de orar, ya no está Dios en la agenda de la oración familiar, sino solamente, pues Dios está aquí y Dios nos protege y Dios nos guarda y Dios aquí está, Él está conmigo, Él me acompaña, a veces lo siento que está conmigo y me respira y me habla. No, 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 es hasta que nos conectamos con Dios. Ese es el primer consejo, volver a la oración, tener tiempos de oración como familia. Es cierto que el varón puede tener oración personal, la mujer oración personal, los hijos, cada miembro de la familia, pero cuando la familia se reúne, vamos a orar familia, wow, en ese momento se va a manifestar Dios a través de cada miembro. Fíjense lo que dice en Isaías 57:15, hablando de la presencia de Dios. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y el sublime, el que vive en la eternidad. Fíjate nada más, Dios vive en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Él es santo. Entonces dice aquí que vive en la eternidad y lo dice, yo habito también en la altura, en el cielo y en la santidad. Cuando una familia se mete a orar y le pide al Señor, Señor, queremos ser santos porque tú habitas en la santidad. Entonces, Señor Dios, dime, ya no tengo que andar mintiendo, ya no tengo que andar robando, no tengo que andar ocultando nada, no tengo que andar viendo lo indebido. Cuando te empiezas a portar bien, que las familias nos empezamos a portar bien, se llama santidad. Portarse bien y hacer las cosas que a Dios le agradan, dejar lo malo, se llama santidad. No es ser perfecto, sino es practicar lo recto que le gusta, todo lo que le gusta a Dios. Y Dios se manifiesta en las familias. Por eso la importancia de no solamente pensar que Dios está ahí, sino de buscar su presencia. Porque dice aquí, la altura y la santidad. Y también Dios vive, aparte de que Dios vive en la eternidad y que habita en la altura y en la santidad con el que se porta bien, dice que también vive Dios y se manifiesta con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona reconoce que es humilde y se quebranta en su corazón, Dios, sí, Señor, hemos fallado, mi familia anda mal, reconozco que no he sido un gran líder, no he sido el hombre, el varón que debería que ser delante de ti, o Señor, no soy la mujer que tú quisieras, esa mamá que impulsa a sus hijos, ¿verdad?, a las cosas tuyas y rectas. Cuando somos humildes y reconocemos y vamos delante de Dios y hacemos ese compromiso, Señor, dame fuerzas y voy a guiar a nuestros hijos. En ese momento eres humilde, estás quebrantado porque ves a tu hijo, a tu hija que anda en malos pasos y Dios va a hacer milagros y maravillas por la humildad. Por eso dice que con el quebrantado y humilde, porque no se puede estar quebrantado. De repente hay gente que puede estar quebrantada más bien, pero no es humilde, le está yendo mal, ve a sus hijos que están mal, unos en la cárcel, otros ya no fueron a la escuela, otros, ¿verdad?, mal. Y dice, bueno, pues es que así son todos, a esta edad todos los muchachos así son. Es orgulloso, no es humilde. Entonces por eso dice Dios, ¿quieres que esté con tu familia? Bueno, tienes que entender que yo habito en la eternidad, también habito en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así es que ahí está el primer consejo, la presencia de Dios. Buscar la oración. No la omnipresencia, porque esa se da automática, pero sí la presencia de Dios. Consejo número 2. Veamos con los ojos de Dios este mundo. Veamos con los ojos de Dios nuestra familia. Porque si lo vemos con los ojos del compadre, de la comadre, de la suegra, claro que si son cristianos, pues te van a dar buen consejo, pero si no conocen a Dios, te va a decir, no te preocupes. El psicólogo te va a decir, es normal que tu hijo, ¿verdad?, es varón, pero se siente mujer. Esto así es, no te preocupes. Cuidado.
Nosotros tenemos que ver las cosas con los ojos de Dios. ¿Cómo ve mi familia? Señor, ¿cómo estás viendo mi familia? ¿Cómo está mi familia? ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Por qué? Porque uno se tiene que preguntar, ¿cómo ve la fornicación Dios? Dios, ¿cómo ve la fornicación? Se ha vuelto algo común, hermanos. Pues ahorita todos los muchachos, ¿quién ya no tiene relaciones sexuales? Y es algo muy común. Hay padres que así lo piensan, pero no, tenemos que verlo como lo ve Dios. Nada de que es que somos una familia muy abierta y ahorita ya en estas alturas ya ha cambiado todo, eso era en la antigüedad, ahora ya libertad a los muchachos, libre expresión y libre sus actitudes, tienen su libertad cada uno. Hay que ver las cosas como las ve Dios. ¿Cómo ve Dios a las personas que solo se juntan? No se casan por el civil, no se casan por la iglesia. Y Dios dice en la Biblia que tenemos que respetar las autoridades, casarse por el civil y hacer un pacto delante de Dios en la congregación. Como respeto, como fidelidad en las buenas y en las malas, pobreza, riqueza, con la pareja. ¿Cómo ve Dios a las personas cuando solamente viven en unión libre? Cuando solamente se juntan. Hemos permitido que el matrimonio sea menospreciado. Se menosprecia lo que Dios dijo y que ordenó que se casara el hombre y la mujer. Entonces, si nomás se juntan, se menosprecia el matrimonio. ¿Cómo ve Dios el divorcio? Hemos permitido también que el divorcio y la separación lo hemos permitido como una salida a los problemas en vez de enfrentarlos. ¿Cómo ve Dios el divorcio? Oye, yo te puedo ayudar para que no te divorcies. Busca a Dios. Él tiene poder para restaurar tu matrimonio. No, que no, que no. Es una salida fácil. Pero si buscamos a Dios, Él nos puede ayudar. Inténtalo. Búscalo con los consejos de la palabra del Señor. ¿Cómo ve Dios el matrimonio de personas del mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer? ¿Cómo lo verá Dios? Ya mucha gente lo ve algo natural. Ya no te sorprende ver a dos muchachas agarradas de la mano, besándose, a dos varones lo mismo, casándose. Ya se ve algo natural, pero ¿cómo lo está viendo Dios? ¿Cuántas familias no están batallando y sufriendo en esta área? ¿Cómo ve Dios a nuestros hijos cuando no los disciplinamos y hacen lo que quieren con nuestra autoridad? Así es que como padres, mientras nuestros hijos vivan bajo nuestro techo, tenemos el permiso de Dios de guiarlos, amarlos, disciplinarlos, corregirlos, dar consejos, todo conforme a su palabra, aunque tengan 60 años de edad. Mientras estén bajo tu techo y no se hayan casado, todavía puedes dar tus consejos. No importa 30, 40 años de edad. Ahora, esto es lo que Dios quiere para que nosotros podamos tener la presencia de Dios en nuestras familias. Oración en su presencia como familia y ver las cosas como Dios las ve. Lo que Él le llama pecado, lo tenemos que ver como pecado. Lo que Dios le llama santidad, lo tenemos que ver como santidad. Así es que bueno, termino concluyendo esto. Nosotros los padres, papá y mamá, e hijos, toda la familia, podemos provocar que la presencia de Dios reine en nuestros hijos, en nuestros corazones, en nuestra familia. No tanto en las cuatro paredes, dentro de, ay, está bendito este lugar, esta casa es mágica. Cuando entras aquí se siente, respiras la presencia de Dios, aunque eso puede pasar. Pero ¿qué pasa cuando sales, no? El muchacho sale, radia la presencia de Dios. La hija radia la presencia de Dios. El padre, la madre. Entonces, la Biblia habla muchos testimonios, consejos de familias que se portaron bien, otras mal, pero voy a mencionar dos. Una de un testimonio de una manera a la otra. La Biblia dice que había una mujer llamada Herodías que estaba en fornicación, en adulterio, con Herodes Antipas. Esta era mujer de él, la tenía. Entonces, esta mujer Herodías tenía una hija llamada Salomé. El rey Herodes le traía ganas, como dice los muchachos, ¿no? Le atraía.
Entonces, en el cumpleaños de este hombre, esta muchacha bailó, Salomé. Y entonces el rey le dice, pídeme hasta la mitad de mi reino. Y esta muchacha le pide consejo a su mamá Herodías. Y la mamá, con esa influencia maligna, le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista. ¡Qué influencia tan mala! O somos de influencia mala o buena, nosotros decidimos. Y eso sucedió, le cortaron la cabeza de Juan Bautista. Por otro lado, otra familia, una mujer llamada Loida, tiene a su hija Eunice, y Eunice tiene a su hijo Timoteo. Entonces Pablo el apóstol le dice a Timoteo, Timoteo, tú tienes una fe de un verdadero cristiano. Sigue así, sigue adelante, esfuérzate, que nadie menosprecie tu juventud. Dios te ha escogido, y lo bendice. Y le dice, pero tú tienes esta fe porque primero esa fe estuvo en tu abuela Loida. Y tu abuela se la transmitió a tu madre Eunice. Y tu mamá Eunice la puso en ti. ¿Se dan cuenta? Por un lado, la influencia negativa de Herodías, y por otro lado, la influencia tan grande de esta familia. Loida, Eunice, Timoteo. Qué gran bendición, hermanos. ¿Cómo le hacemos para que la presencia de Dios reine en nuestras familias, en cada integrante de la familia? Oración. La presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. Dios habita con el humilde y quebrantado de espíritu, en la santidad, en la altura, con aquel que le busca. No tanto en la omnipresencia, sino en la presencia de Dios. Y número 2, veamos las cosas como Dios las ve. ¿Cómo está viendo Dios mi familia? ¿Cómo andamos? Hay que ser sinceros. Dios nos habla a través de estos mensajes, a través de predicaciones en células. En la misma Biblia nos habla el Señor y nos dice, te he estado diciendo que pongas atención a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, familia sacerdotal, porque Dios tiene grandes planes para cada una de las familias de la tierra. En Cristo Jesús somos bendecidos, porque Cristo pagó un precio muy alto para que tú y yo seamos bendecidos con la vida eterna, y en lo que vamos para allá, en esta vida, con grandes privilegios y bendiciones. Así es que este es el mensaje número 3 de esta serie, Familias Sólidas. Así es que esperemos que sea de gran bendición. Aquí está este mensaje. Dios me los bendiga. Nos vemos a la próxima.